Estamos recorriendo el círculo polar ártico y tras dejar atrás las islas Lofoten y Vesteralen, nos dirigimos hacia los Alpes de Lingen, una cordillera impresionante que sin lugar a dudas nos dejará con la boca abierta. Pero hoy no viajamos solos. Amanecemos un nuevo día, estamos ya haciendo carga de agua, vaciando todo, preparándolo todo porque nos vamos a hacer la ruta. Hemos amanecido con sol, además no hemos amanecido solos porque por ahí ya veis a los de Go, a Uri, Ana y a Yerk, que nos los hemos vuelto a encontrar y vamos a aprovechar que tenemos 2 días de sol y vamos a intentar hacer pues todas las rutas posibles. ¿Hoy? ¿Qué? ¿Estás preparado hoy para hacer ruta o no? Ya, sí. Mira que día es un día brutal. Diazo. Aquí tenemos a la estrella. ¿Qué, Yerk? ¿Cómo vas tú? ¿Estás preparado o no? ¿Estás preparado? ¿Qué nos cuentas tú? Me tienen ganas de salir ya. Tanto día en la furgo, lloviendo. Nuestra primera parada será el glaciar de Steindalsbreen y para ello nos tendremos que desplazar hacia la cordillera de los Alpes de Lingen. Aquí encontrarás una gran diversidad de rutas de montaña y como todavía no es un lugar muy conocido, las podremos disfrutar prácticamente solos. Hoy vamos a ver ¿cómo se llama? Steindalsbreen. Bueno, es un glaciar. Estamos en todo un valle glaciar, toda la ruta va por todo el río y vamos a ver hasta dónde podemos llegar, a ver si podemos tocar el glaciar, a ver si no está muy retrocedido y nada, como vamos acompañados se pasa mejor, ¿no? La ruta estoy cansada ya. Un poco. Y nada, están las ovejas por ahí que nos están troleando, ¿no? Mientras hablamos, que están ahí. Y hace un montón de sol, cosas raras aquí en Noruega, vamos a aprovechar. Tenemos 2 días, creo que ya lo hemos dicho antes, 2 días de sol y aprovechar al máximo. ¡Epa! ¿Qué pasa? Uy, es que ahí hay más. No sé si hay crías ahí o algo. Venga, para atrás, retrocede. Es el abuelo cascarrabias. ¿Tienes fans, Yerk? Y si vienes con tu mascota, debes saber que durante los meses de verano tienes que llevarla atada, precisamente para evitar la interacción con la fauna local. Si estás planificando tu próximo viaje a Noruega o a cualquier otro país, te presentamos nuestra guía con toda la información indispensable para viajar por toda Europa y Turquía en camper. En ella te recopilamos las mejores herramientas para viajar sin preocupaciones con las peculiaridades de hacerlo en furgoneta o autocaravana. En la descripción te dejamos un enlace para que le eches un ojo. Y la cosa ya empieza a estar un poco cansada, estamos un poco reventados y muertos de hambre. Pero estamos llegando. Ya nos queda poco, así que nada. Es fácil. Sí, la ruta son 13 kilómetros, pero tiene 2 subidas un poco así más cañeras. Pero nada que no puedas hacer si no estás un poco habituado a hacer montaña, vamos, no tiene mucha complicación. Pero guay, las vistas. Estoy viendo ahora a Uri haciendo fotos ahí delante y las vistas son para morirse. Y por fin llegamos al glaciar de Steindalsbreen. ¿Qué nada,
Amalia, ¿qué haces? ¿Tú dónde estabas de ruta? Estás cogiendo arándanos. A ver. Venga, ahí. Y luego a ver si cae mermelada. A ver si nos lo curramos. Sí, porque ayer Ana nos hizo una mermelada de frambuesa que nos la hemos desayunado hoy y estaba buenísima. Buenos días. Estamos en la zona de Lingen, que la verdad que nos está encantando porque es una zona que parece los Alpes de Noruega, o sea, lo llaman así. Y hoy vamos al Blavatnet, que es el lago más azul de, no sé, ellos dicen del mundo o de Noruega o de aquí, no sé, pero se ve que tiene unas aguas impresionantemente azules, claras, que es lo que vamos a ver. Y hay una ruta que son, creo que entre unos 6 kilómetros y pico. Espérate que la atropella este señor. 6 kilómetros y algo, lo que pasa es que el parking es de pago, vale bastante, 17 euros aparcado o así. Y vamos a ir a otro que creo que cuesta sobre los 5 o 6, a ver si lo conseguimos porque es la clave para poder hacer la ruta y no es el dinero. Hemos conseguido aparcar gratis y es clave para venir a hacer la excursión. Ubicada en la capital de Tromsø, la cordillera de Lingen se alza paralela a la línea de costa de norte a sur. Pese a su latitud, la corriente cálida del Golfo favorece que las temperaturas no sean tan extremas y sin duda su paisaje es increíble. Y con todo preparado, ponemos rumbo hacia el Blavatnet, el lago más azul de la región. Ha sido ruta fácil. Y está, bueno, ahora se ha ido el sol, pero yo creo que ahora es cuando se ve mejor, que se ve un tono así turquesa, dicen que es el lago más azul, supongo de Noruega, o bueno, es un lago glacial. El de Soramis también era súper azul, aunque lo vimos congelado. Y nada, me metí los pies y yo no me los siento ya. Ahora necesito ayer que se me ponga aquí los pies. Alfombra. Porque no me los noto ya. ¿Nos vamos a bañar o qué? Pues no trae bañador, pero no sé. No descarto. Yo creo que no. Está congelada. El lago está guay, la verdad es que no sé si es el más azul de Noruega o el más azul de qué, pero la ruta va a ser muy fácil, son 6 kilómetros y pico, no sé, no me acuerdo. Bueno, hemos tenido visita de los vecinos. Qué regalo nos han traído, mira. Madre mía. Los arándanos que cogimos ayer. La Ana se ha animado y nos ha hecho mermelada. Bueno, tengo que decir que ya nos hemos comido una mermelada de frambuesa del otro día. Ya hicimos la acogida colectiva y está... Sí, la frambuesa lo grabamos. Buah, sí, espectacular. porque la frambuesa es que estaba lloviendo cuando las cogimos. Pero bueno, que es súper rico, ¿eh? Y aparte lo ha hecho súper fácil y todo caserito. Tenemos aquí Esto va a caer con unas tostadas. los vecinos ahora. Que con suerte nos vamos a hacer la segunda ruta del día. Si es que no tenemos bastante con una, que al final creo que han sido 11 kilómetros, ¿no? Si sales desde el parking de pago, que es bastante caro, creo que son 17 euros, son 8. Sí. Y desde aquí son 11. Pero bueno, no es una ruta complicada, lo único que tiene mucha roca es que tienes que ir pasando de una a otra, pero... Es un poco aburrida, ¿no? Sí, es un poco aburrida por el hecho de que tú sales desde el parking y ya ves a dónde vas. No hay nada, caminos serpenteantes, ni cambio de paisaje, ni nada.
Es todo el rato igual, pero bueno, vale la pena porque el lago es chulísimo, es súper azul y además las montañas que tienes ahí, el glaciar, son una pasada. Se están cayendo las palomitas, ¿eh? Las patatas, están saliendo ahí tus vergüenzas. Bueno, es lo que hay. Bueno, y ahora vais a hacer la segunda ruta porque a lo mejor llueve mañana. Bueno, a lo mejor no, va a llover mañana y se acaba los 2 días de buen tiempo. Pero bueno, hay que quemar estos 2 días como sea. Esto es Noruega. Aquí están los trolls de Noruega. Se quieren mucho. Nosotros, mira. Este soy yo, ¿no? ¿Cuál? No, bueno, tiene mucho pelo por eso, pero Este no se le ve el uso. esto es la barriga que tenía cuando salí de Turquía. Que ahora ya con la pobreza de Noruega ha ido pasando, pero... Pues vamos a probar a ir a un faro, que dicen que hay un refugio allí a intentar grabar el atardecer, y hay un parking que, según dicen, vale 17 euros o 5 euros la hora o algo así, que es el precio de Noruega. Entonces la alternativa es pagar 5 euros al señor, que tiene una casa con un garaje o con, no sé, con un parking. Pero bueno, hemos visto un comentario que quizá podemos aparcar gratis del todo. A ver si lo conseguimos. Allí no. Tenemos aquí un show cooking de tortitas. Con vistazas. Esta noche barbacoa. Coge tu aventura, ¿no? Escoge tu aventura. Tahini turk de Turquía, mermelada de frambuesa o de ¿Se puede arándano. coger mitad y mitad? Claro. Bueno, Pues- ya están Pues pidiendo mucho, ¿eh? Caqueando el guardeo. Pues mitad tahini y mitad mermelada de Eso a tu gusto. Estás hackeando las Ese es el normas. tema, ¿eh? No sabe que ahora son 5 euros. Lo que se ahorra del parking, ¿no? Todo casero, ¿eh? Todo natural. El Yeki está aquí también, a ver. ¿Qué? También quiero ¿Tú aventura. de qué lo quieres? Va, hazme igual. Tahini y Mitad topping de tahini, mermelada. estamos adictos al tahini desde Y Turquía. fantasía, de Turquía. Bueno, pistachos. Te has hecho todo un barman, ¿eh? Voy a montar un food truck aquí. Madre mía, Turkish Life. Turkish Delight, ¿no? Turkish Delight. I did run out of time, faced with your advice to get her back in mind. I struggle to suffice. Como ya hacía buen día, pues estamos quemándolo a tope. Y esta es la segunda ruta. Vamos a ver un refugio y el final. Sí, es el final de la península de Lingen. ¿Qué hay al otro lado? Yo no lo sé. ¿Hay algo o se acaba? Ahora ya no lo sé. De Lingen. No, creo que es como la siguiente península, ¿no? Esta de... bueno, península, archipiélago, ¿no? Encima de Tromsø. Entre Tromsø y Hammerfest, pues hay otra cosa que no sé cómo se llama. Otra isla más, ¿no? Sí, Como no hay pero pocas. Archipiélago de islas. Bueno, hemos llegado al faro. Y al parecer hay un refugio. Uri ya está inspeccionando. Mira, ya llegué. Habíamos disfrutado intensamente estos días con nuestros amigos Uri y Ana. Y es que el clima en Noruega acaba condicionando tu ritmo, por lo que poco a poco te irás dando cuenta que no eres dueño de tus planes y que si el país te brinda 2 días de sol, debes aprovecharlos al máximo. A nosotros nos quedaban algunas horas más en compañía y acabaríamos de explorar esta región. Aquí hemos dormido hoy y la verdad es que podemos decir que esta zona de Lingen es muy buena opción para visitar porque huyes de la gran masificación de gente y te permite pues estar en sitios como este. Justo más hacia atrás, que hay un camino de tierra que son 2 minutos, si es que está al lado.
Hay un parking que son 17 euros 24 horas, o sea, precio noruego. Y nosotros no queremos pagarlo porque hay otro señor que ofrece su jardín o algo así por unos 5 euros el día. Pero bueno, vimos un comentario en el Park Fortnite, maravilla que tiene Park Fortnite, que decía, si te adentras un poco más hacia adelante, puedes encontrar algún sitio para aparcar. Y bueno, ya lo veis. Césped, la playa aquí, vistas al fiordo con todas las montañas, o sea... Así que ahora ya nos vamos a ir a otro sitio porque queremos coger un ferry y ir a visitar otras cascadas que la verdad es que prometen un montón, con un puente colgante. La última ruta que disfrutaríamos con los de WoW sería una imponente cascada con un puente colgante. Paisaje que te sigue recordando que la fuerza de la naturaleza está muy presente en este país.